indigenismo en Costa Rica, como en el resto de Latinoamérica, está centrado en la defensa de las poblaciones indígenas, sus derechos y su cosmovisión. Esta lucha está determinada por el desarrollo de la colonización en el país, periodo que va entre el siglo XVI y el siglo XIX. En América Latina, nos narra Debes Valdés que el indigenismo ha sido principalmente abordado por autores como José Vasconcelos, Ricardo Rojas, Manuel Gamio, Gabriela Mistral, José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre, los cuales han destacado por su participación en la defensa de la cultura indígena, su progreso e integración social, la autonomía de los pueblos, el derecho a la tierra posterior al latifundio agrario que los condujo a la servidumbre, entre otras problemáticas relevantes. Por ejemplo, uno de los personajes políticos e intelectuales anteriormente mencionados consiste en José Carlos Mariátegui, el cual ha radicado importancia por ser un defensor de la cultura latinoamericana, con rasgos socialistas y marxistas, pero alejando su teoría del ideal europeo, es decir, adaptándolo a la realidad indígena latinoamericana. En este video conoceremos cuáles han sido los aportes del indigenismo en Costa Rica y cómo se han desarrollado la defensa de estas poblaciones. En el caso de Costa Rica, es importante iniciar destacando que los indígenas, de previo a la colonización, se dedicaban a la agricultura, la pesca y la cacería principalmente. Además, poseían un liderazgo simple sin llegar a cambiar sus formas de gobierno. A su vez, generaban ciertos intercambios comerciales entre el mismo país e incluso comercializaban con indígenas de otros países como México, según lo comentado por Solórzano 2017. Esto generaba que su diario vivir fuera suficiente en términos de acceso básico de la época. No obstante, con la llegada de los europeos se producen ciertos cambios, ya que estos llegaban con el afán de convertirse en los dueños de las tierras, quitando así los espacios de participación de los indígenas y convirtiéndolos en servidumbres de los colonos europeos. Proceso de pacificación de la tierra que consiste en desarrollar la agricultura de subsistencia debido a la falta de minerales a diferencia de otros territorios en el continente. Para este objetivo se aprueba el sistema de encomienda en Costa Rica, con lo que los indígenas son forzados a trabajar la tierra para los españoles, quienes han abandonado su función de militares para convertirse en colones. Este sistema, sin embargo, hace que los colonos no puedan disponer de forma discrecional de la mano de obra indígena, como lo señala Meléndez 2018. El papel de la tierra durante el periodo de conquista pasa también por determinar la configuración del espacio geográfico y social. Los colonos se asientan en el centro de la ciudad de Cartago, mientras que el avance agrícola se expande a las periferias y los centros de mano de obra en tierra adentro y cercanías de Talamanca. Europea en las tierras habitadas por los pueblos originarios en América, se ha ejercido una arremetida constante contra sus formas de vida, riquezas e imposición de estructuras de explotación indígena, obligándoles a realizar trabajos forzados. En 1956, el Estado costarricense decretó la creación de las primeras 3 reservas indígenas del país, haciendo efectivo el reconocimiento de derechos territoriales para estos grupos. Las acciones de los decenios de 1940 y 1950 se han atribuido a 2 factores principales: la influencia del indigenismo
y la amenaza que suponía la construcción de la carretera panamericana para el aislamiento que había permitido que las comunidades indígenas más alejadas mantuvieran sus territorios. Talamanca, desde 1900, fue escenario de la expansión de las actividades de la United Fruit Company, una compañía de capital estadounidense que se dedicaba principalmente al cultivo y exportación de banano. Estas compañías tenían mucha influencia sobre las decisiones de los gobiernos centroamericanos. Los indígenas bribris y cabécares, conscientes del riesgo que representaba la expansión bananera para su territorio, presentaron en 1907 una petición al gobierno de la provincia de Limón para que se prohibiera a empresas extranjeras la adquisición de propiedades en los terrenos que actualmente ocupan los indígenas. No fue sino hasta 1912 que se produjeron las primeras medidas por parte del gobierno de la República, ya que se aprobó la adjudicación de 2.000 hectáreas de terreno en Talamanca destinada a los indígenas. En 1919 se suscribió un decreto para fomentar el desarrollo de varios centros de población en la vertiente caribeña del país, cuyo último artículo volvía a autorizar al Estado para retener o adquirir hasta 2.000 hectáreas en Talamanca que se repartirían entre los indígenas. En 1927, la United Fruit Company redujo sus operaciones en Talamanca y aunque mantuvo una gran influencia en la zona, no retomó sus plantaciones. En la década de 1970, el estatus legal de esas tierras era muy confuso, por lo que la bananera decidió donarlas al Estado a cambio de su apoyo en otras zonas del país. El país cuenta con una deuda histórica con los pueblos indígenas que en Costa Rica siguen luchando por la tierra y protección del medio ambiente. Es por esto que los conflictos entre los indígenas y no indígenas en el país se ha desarrollado en procesos de violencia que han preocupado a los organismos internacionales y estatales. Es por esto que bajo esta preocupación, instituciones como la Universidad de Costa Rica alertaron sobre la apropiación de las tierras indígenas por parte de personas no indígenas y de la persecución permanente que viven estos pueblos como resultado de su lucha por la recuperación del territorio. Desde el sector académico, la institución se pronunció en un espacio de conferencia de prensa convocado como respuesta al homicidio del líder bribri Sergio Rojas Ortiz, activista en el proceso de recuperación de tierras indígenas y asesinado en la localidad de Salitre en la zona sur del país. El sociólogo Allen Cordero señaló la ilegalidad con la que personas no indígenas se apropian de los territorios, mediante el pago de precios risibles que aprovechan la situación de vulnerabilidad y miseria que en muchas ocasiones acompaña la vida de estas poblaciones. La antropóloga Tenia Román afirmó que hay una responsabilidad histórica del Estado en esta temática y que el asesinato de Sergio Rojas Ortiz es la decantación de un conflicto de décadas marcado por el racismo y la violencia en sus múltiples formas. Por su parte, otro de los asesinatos por la lucha de tierras de los últimos años fue el de Jerry Rivera, el cual fue asesinado por contener los constantes abusos a los territorios indígenas, situación que conmocionó al país por la poca acción por parte del Estado, ya que él mismo en varias ocasiones recibió otras amenazas de muerte, las cuales fueron denunciadas y no se consiguió respuesta. Este escenario de abandono en el que se encuentran las poblaciones indígenas costarricenses
Se da a pesar de que se cuenta con legislación, jurisprudencia y otras herramientas jurídicas que respaldan los derechos de los indígenas. Sin embargo, el Estado costarricense ha desatendido el mandato a proteger a esta población y sus derechos, como por ejemplo sobre sus territorios. En este caso en particular, pese a sentencias y demás, los procesos de recuperación se llevan a cabo por los indígenas debido a que el Estado no ejecuta las expropiaciones o desalojos, alegando falta de recursos. En el ámbito internacional, estas luchas tienen soporte institucional a la difusión de políticas que promueven el indigenismo por toda la región, contribuyendo a la fundación, en 1940, del Instituto Indigenista Interamericano, que fomentó la creación en diversos países de organizaciones hermanas. La iniciativa también fue apoyada por organismos internacionales como la OIT, la OEA y la UNESCO, lo que le dio un carácter multilateral. Ante toda la información anteriormente suministrada, es posible evidenciar la influencia de la conquista europea que sigue existiendo hoy en día. Es decir, la forma en la que se desarrolló la sociedad en los periodos colonizadores influye en la percepción social, económica y política de los indígenas. En aquellas épocas se les arrebataron los derechos básicos, pero actualmente se siguen viviendo desigualdades sociales e incluso son marginalizados y discriminados, por lo que se requiere de mayor atención hacia la integralidad de estas poblaciones que merecen y necesitan los mismos accesos y recursos que el resto de la población costarricense.